Hola, la cápsula que verán a continuación tiene la intención de dar a conocer el trabajo que se realizó en el Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario durante 2019. En específico, tiene que ver con el trabajo que realizamos como acompañamiento al programa Colectivos Culturales Comunitarios. Aprovecho este espacio para presentar al equipo de trabajo de este año. Olga Rosas es psicóloga social y educativa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eder Perea es gestor intercultural por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencia política por el Colegio de México. Natalia Ortiz es egresada de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y yo soy Jonathan de la Cruz, soy psicólogo social y soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Primero vamos a darle un poco de contexto a toda esta cápsula. Primero hablando de por qué existe el SEDAC y cuáles son sus objetivos. El SEDAC nace como tal, como una respuesta en todo el contexto de política pública relacionada con cultura, pues normalmente esta estuvo relacionada con aquella idea de la alta expresión humana, como la cultura como reservada a esos espacios exclusivos destinados a su resguardo y exposición. Evidentemente, estas expresiones están limitadas a sectores muy acotados de la sociedad mexicana, dejando fuera de su expresión y goce a un sector mucho mayor de individuos, especialmente los sectores marginales que habitan la urbe. Esta definición de cultura, tan acotada, había sido hacía mucho criticada y descartada como discriminatoria y excluyente, dando con ello paso a una nueva concepción de la cultura como toda expresión humana sin diferenciación de clase, etnia, género, preferencia o procedencia. En ese sentido, la política de cultura de la Ciudad de México pretende corregir esa ausencia histórica de acceso a los derechos culturales de las zonas y grupos marginales a través de los programas sociales de vinculación comunitaria, como pueden ser talleres de artes, oficios y comunitarios, promotores culturales, el programa Colectivos Culturales al cual pertenezco, festivales de barrio y el ya viejo fortalecimiento de las fábricas de artes y oficios, los faros. Ahora, ¿qué es el SEDAC? El Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario forma parte de la Dirección de Vinculación Comunitaria, que a su vez es parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Su objetivo es generar información confiable de los programas sociales y de aquellos procesos que conlleva su aplicación entre los beneficiarios, los usuarios, el espacio y la comunidad. A su vez, la generación de esta información busca mejorar la experiencia, mostrar el impacto e identificar las carencias de oportunidades que se presentan en el camino de todos estos programas sociales. En sí, el centro se crea como un- una parte de este viraje de perspectiva de lo que es la cultura en la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer las propuestas de los programas sociales de gobierno de la ciudad. Por un lado, fortaleciendo su aplicación y efectividad, y por otro lado, rompiendo la idea de que la cultura es un asunto de élites y museos, para sembrar la semilla de la cultura como un fenómeno universal, de todos y para todos los individuos, sin distinciones ni exclusiones. ¿Cómo realiza su objetivo? Esta información se genera a partir de la aplicación de análisis integrales de los programas, los beneficiarios, los usuarios, las comunidades que buscan impactar. Estos análisis constan de una gran diversidad de metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas, con herramientas como la observación, los datos geoespaciales, encuestas, entrevistas, cartografías, narrativas, entre muchas más. Para realizar esta tarea tan importante, se cuenta con la participación de miembros especializados en diversas áreas como urbanismo, sociología, geografía, antropología, pedagogía, ciencia política, etc. Todo este esfuerzo con el fin último de garantizar el derecho a la cultura y a la libre expresión de esta por los habitantes de la Ciudad de México. Con la aclaración del contexto del que procede el SEDAC y sus objetivos, ahora es necesario pasar al área de la que formo parte, colectivos culturales. Nuestro equipo se encarga de realizar las herramientas, el levantamiento y análisis de datos para el programa, con el objetivo de mejorar su calidad y efectividad. El programa en sí busca promover la construcción de diálogos, reflexiones y procesos organizativos en torno al desarrollo cultural comunitario, a fin de propiciar el acceso a la cultura, el ejercicio de los derechos culturales entre los distintos grupos sociales y la reapropiación del espacio público, identificando y atendiendo problemáticas comunitarias. A
través de la colaboración con colectivos, asociaciones e individuos que realicen actividades artístico-culturales gratuitas. Pueden ser talleres, charlas, conferencias, proyecciones, laboratorios, exposiciones, teques, asambleas, un largo etcétera. Todo esto con el propósito de fomentar diversas formas de participación ciudadana y colaboración entre la sociedad y el gobierno en torno a problemáticas sociales específicas. Se busca que se realicen estas actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con especial atención a las colonias con alto índice de vulnerabilidad. Entre los espacios de intervención se encuentran espacios públicos, privados, comunitarios e independientes, alternativos, recintos culturales, centros de reclusión, entre muchos más. Se busca cubrir varias problemáticas, entre ellas la falta de acceso a servicios artístico-culturales que respondan a los intereses temáticos y formales de las poblaciones de atención prioritaria, estos grupos vulnerables, la falta de distribución y difusión y divulgación de la cultura, y finalmente la dificultad para construir espacios colectivos, autogestivos e independientes de arte y cultura en la ciudad. El SEDAC diseñó una metodología mixta valiéndose de elementos cuantitativos y cualitativos que permitieron generar información útil para la evaluación, el seguimiento, la recolección, integración, análisis e interpretación de cada uno de los programas sociales, los cuales dan cuenta de los procesos cotidianos y humanos dentro de los proyectos de cultura comunitaria. El diseño de los instrumentos consiguió cubrir diferentes procesos apoyándose de diversas herramientas como lo son datos estadísticos, observaciones, cartografías y narrativas, mismos que permiten al equipo multidisciplinario realizar una valoración cuyo enfoque estará centrado principalmente en los procesos y no en los resultados, ya que se trata de evitar evaluaciones tradicionales que no permiten detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de los programas. Este mismo criterio aplicará tanto para el análisis como para el monitoreo y seguimiento de los programas. Dicha información permitirá realizar una evaluación que será capaz de medir el impacto real y los alcances que logran los programas sociales en la comunidad. El análisis cualitativo es empleado como un componente de la metodología para analizar la información sobre los programas de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, rescatar las experiencias y percepciones de las personas que participan dentro del proyecto de cultura comunitaria, así como la participación de los diferentes programas TAOC, red de faros, promotores culturales, colectivos culturales, las intervenciones comunitarias y la acción social de festivales han sido fundamentales para identificar procesos primarios de construcción del tejido social y de consolidación de cultura comunitaria en las faros, los pilares, casas de cultura, parques, mercados, entre otros. Para el análisis cuantitativo se tomó en cuenta la elaboración de una línea base del público objetivo. A partir de esto se construyeron herramientas las cuales nos permitieron tener un primer acercamiento a las características y experiencias de las personas beneficiarias y usuarias del programa social de colectivos culturales comunitarios. Por otro lado, se construyeron diversas cartografías de la zona metropolitana, lo que facilitó el análisis socioespacial de sus dinámicas urbanas y periurbanas, y el cómo éstas inciden y son influenciadas por las políticas públicas en cuestión. A partir del carácter exploratorio del proceso de levantamiento y evaluación de información, el SEDAC construyó categorías analíticas transversales a todos los proyectos, entre ellos colectivos culturales comunitarios, cuyo objetivo es y será sistematizar información y poder generar índices en común para los proyectos de cultura comunitaria de la ciudad y que estos se puedan utilizar a futuro. La sistematización y análisis de información fue realizada por el equipo interdisciplinario del Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario, SEDAC, el cual está conformado por profesionales con experiencia en la evaluación de programas y políticas públicas e intervenciones sociales, culturales y artísticas. Dicha sistematización constó de 4 ejes rectores: espacios, actividades, usuarios y beneficiarios, cada uno agrupando categorías propias que permitieron realizar un análisis de los diversos aspectos que confluyen en la dinámica cotidiana de los colectivos culturales comunitarios. Esto
dándole una mayor estructura y un mayor contenido. Los instrumentos fueron aplicados por un equipo de campo compuesto por perfiles profesionales de diferentes disciplinas, tales como antropología, ciencias políticas, geografía, sociología, psicología y ciencias de la comunicación, entre otros. Los colectivos culturales a los que tuvimos acceso para ser evaluados no constituye una muestra representativa. No obstante, la evaluación llevada a cabo, pese a los contratiempos, significa un importante acercamiento, el cual nos permitió conocer las fortalezas, las dificultades y la naturaleza propia de cada comunidad que rodea a los colectivos culturales. En total se visitaron 10 colectivos culturales, en 4 alcaldías de la Ciudad de México, distribuidos 1 en Tlalpan, 6 en Iztapalapa, 1 en Benito Juárez, 1 en Gustavo Amadero y 1 en Cuauhtémoc. Este levantamiento de encuestas a usuarios se realizó de una manera directa en las actividades implementadas por los colectivos culturales en el territorio. La aplicación de dichas encuestas tuvo una duración de 3 a 5 minutos por usuario, priorizando la participación voluntaria de los mismos. En los casos de los usuarios niños o adolescentes menores de edad, la aplicación se realizó con las madres o padres de estos, señalando esto como un trato de usuarios indirectos. Para el programa de colectivos culturales comunitarios, se encuestaron alrededor de 58 usuarios, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% hombres. En relación al apartado anterior, vemos cómo la diversidad de actividades ofertadas por los colectivos culturales atrae a población de diferentes perfiles. De esta manera tenemos que las edades de los usuarios oscilan entre los 18 y 82 años. Este dato oculta la participación de menores de 18 años, niños, niñas y adolescentes, que participan activamente con colectivos culturales, pero que dada su condición etaria no podrían ser encuestados y no aparecen en las gráficas que estamos presentando. Hecha ya la nota aclaratoria, cabe destacar que la participación de adultos mayores en las actividades ofertadas nos encontramos con un 10% de población usuaria total mayor de 60 años. La mayoría de los usuarios encuestados se encuentran entre los 30 y 59 años de edad, correspondiente al 57%, mientras que un 33% faltante pertenece a usuarios entre los 18 y 29 años de edad. De los usuarios encuestados, el 10% se identificó como parte de la comunidad LGBTI+, y el 17% dijo ser parte de una comunidad indígena, aunque solo el 5% reportó hablar alguna lengua indígena. Estos datos son importantes puesto que muestran la inclusión de las personas de distintos orígenes, así como la diversidad genérica, siendo este un objetivo del programa. Sin embargo, las cifras son bajas en relación a la población total, lo que sugiere que aún hace falta una mayor inclusión de población de atención prioritario por razón de origen étnico, preferencia, identidad sexual y de género, así como algunas capacidades diferentes. Las reglas de operación del Programa de Colectivos Culturales Comunitarios del 2019 se menciona un perfil general de los usuarios a quienes se dirigen las actividades, esto apuntando a que deben ser habitantes de zonas con menor índice de desarrollo social de la Ciudad de México, así como a los grupos más vulnerables.
Aunque podría parecer arbitrario, este perfil genera y abre la oportunidad para que los colectivos culturales dirijan sus acciones inverso, hacia un universo amplio de usuarios, lo que permite que la oferta esté diversificada respecto a las edades, géneros, orígenes étnicos. De esta manera, el perfil de los usuarios encuestados está determinado, en cierta medida, por la oferta de actividades promovidas por los colectivos culturales. A grandes rasgos, podemos mencionar que en los proyectos enfocados a la recuperación de la memoria, la mayoría de los usuarios eran adultos mayores, mientras que las actividades destinadas a la iniciación musical y danza estaban acaparadas más por niñas, niños y adolescentes. Colectivos Culturales Comunitarios es uno de los programas que forman parte del proyecto de cultura comunitaria, que impulsa procesos comunitarios previos mediante la implementación de proyectos artístico-culturales con el objetivo de promover la construcción de diálogos, reflexiones y procesos organizativos en torno al desarrollo cultural comunitario, a fin de propiciar el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales entre distintos grupos sociales, con un énfasis en la población vulnerable, ya sea por razón de género, edad, origen étnico o localización territorial. Los culturales buscan coadyuvar el ejercicio del derecho al acceso a la cultura. Es por este motivo que las actividades artístico-culturales se encuentran dirigidas a fomentar las diversas formas de participación en torno a problemáticas específicas de cada comunidad. Este programa es inédito, ya que al menos dentro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México no se encuentra un antecedente inmediato. No obstante, su creación parte del impulso dado por programas culturales anteriores, así como por políticas públicas diseñadas para fomentar la participación ciudadana. ¿Cuál fue la incidencia del programa social Colectivos Culturales Comunitarios? Bien, el programa tuvo presencia en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y sus actividades se desarrollaron principalmente en colonias con un alto índice de vulnerabilidad, esto para beneficiar a los grupos de atención prioritaria. La oferta de actividades presentada por los colectivos es diversificada y abarca un amplio margen de temáticas, las cuales van dirigidas a diferentes públicos. Esto genera que en una misma alcaldía puedan encontrarse proyectos de cultura, de lectura, de cine, de recuperación de memoria, iniciación musical, danza, artes circenses, teatro comunitario, artes plásticas, uso de tecnologías de la información y comunicación, entre otros. Este programa en particular brinda el apoyo a grupos que tienen trabajo previo en las comunidades y que muchas de las veces sus habitantes son habitantes de las mismas, situación que genera una mejor respuesta por parte de las personas que acuden a las actividades culturales. Es necesario señalar que los colectivos culturales que acompañamos se caracterizaban por tener una adaptabilidad a las circunstancias, replanteando objetivos, reorganizando rutinas y actividades frente a las necesidades e intereses demandados por la comunidad. Pero además de la ya dicha adaptabilidad, también hay que reconocer la tenacidad de las personas beneficiarias para cumplir las metas propuestas. Las acciones que impulsó la Secretaría de Cultura de la ciudad mediante los colectivos culturales contribuyen a la creación y construcción de nuevas centralidades culturales. Acercar este tipo de actividades a las colonias y espacios históricamente olvidados de la ciudad constituye por un lado el acceso a la cultura, pero por otro fomenta y fortalece el sentido de pertenencia en los diferentes barrios y colonias. Esto debido a que la participación en las diversas actividades es una valiosa aportación a la creación de redes, fortaleciendo también las relaciones con los vecinos, y esto genera una construcción de lazos que permiten los procesos comunitarios. Tenemos que señalar que para que el programa siga llegando a más espacios y beneficiando a más personas, la vinculación con las diferentes instancias de cultura de la ciudad se debe fortalecer, con lo que la agenda cultural también podría ampliarse y concretarse. Algunas perspectivas para el trabajo de este año. Nos encontramos ante una situación que ha trastocado la manera de trabajar de todos. Los colectivos culturales comunitarios y el Centro de Diagnóstico y Acompañamiento Comunitario no son la excepción. Sin embargo, como ya lo han hecho los colectivos, nos adaptaremos, buscaremos la mejor manera de acompañarlos en sus labores culturales. Como SEDAC y sobre todo como el equipo que da seguimiento y acompañamiento a los colectivos culturales, nos esforzaremos para que este año podamos establecer parámetros para el seguimiento, tanto los colectivos que participaron el año pasado y que han resultado beneficiados este año, así como aquellos colectivos que participarán por primera vez en el programa. Documentaremos los procesos de cultura comunitaria que se gestan al implementar este programa y cómo esto incide en las colonias y barrios de la Ciudad de México. También trataremos de realizar las sugerencias pertinentes al diseño y funcionamiento del programa, tanto para los usuarios como para los beneficiarios. La mayoría de los integrantes de colectivos culturales visitados son jóvenes.
aunque mayores de 30 años, con algunas excepciones. Un rasgo notable es que todos los miembros que conforman los colectivos cuentan con experiencias previas en el trabajo comunitario y con formación específica y profesional. Ello implica que los proyectos son impulsados por profesionales especializados, es decir, que no se trata de proyectos realizados al vapor o improvisados. Aunque esta gran mayoría de integrantes de colectivos cuentan con esta experiencia previa y son originarios algunos de las colonias en donde se desarrollan los proyectos, la vivienda particular obtenida por el trabajo como una agrupación cultural les ha replanteado conocimientos sobre el contexto que consideraban que dominaban. También han podido vincularse de otra manera y otra posición en su propia comunidad. Esto motiva a continuar con el trabajo, puesto que el reconocimiento, los vínculos forjados y las emociones suscitadas son una ganancia secundaria no esperada, pero que funciona como un sostén para el trabajo.